Les doy la bienvenida a Conexión Empresarial. Esta es la sexta versión de este espacio que busca acercar a nuestros estudiantes al mundo real, conectándolos con líderes y referentes del sector. Hoy día tenemos la oportunidad de estar con Joaquín Pérez García, Deals Lead Partner de M&A Transaction Services de PwC Chile. Ustedes no sé si saben, PwC lleva más de 110 años en Chile, es una empresa muy antigua de mediados del siglo XIX, ha estado involucrada ofreciendo servicios profesionales en las industrias más importantes de la economía chilena, desde el salitre a principios del siglo XX en adelante, y con muchas actividades en servicios profesionales, consultoría y otras áreas. Es un gran gusto tener hoy día entonces a Joaquín con nosotros. Él es un profesional que lleva más de 15 años en grandes transacciones en la región y en Europa, ingeniero comercial, licenciado en Derecho de la Universidad de Navarra, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y profesor titular de la Adolfo Ibáñez. Yo le quiero dar la más cordial bienvenida y les quiero simplemente decir un anuncio que es, al final les quiero pedir todos por favor que apretemos los QR para asistencia, también hay QR para preguntas. Joaquín después decide él cómo quiere que funcione el sistema de preguntas acá. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Agradecido aquí a la Universidad de Desarrollo, a Juan Pablo, a todo el equipo. De verdad, un honor. Es el segundo año ya que tengo la oportunidad de estar en Conexión Empresarial y de verdad siempre que vengo por aquí es muy grato y de verdad encantado de repetir. Bueno, Juan Pablo ha hecho una tremenda presentación de mí. Ha hablado de Price quizá más de lo que yo hubiese sabido. Muy buena ahí, Juan Pablo. Y para ya un poco ir seteando las expectativas, no voy a hablar hoy nada de Price ni de M&A, ¿vale? O sea, no os quiero hundir, pero lo que he tratado de hacer, y con esto voy dando un poco paso a la presentación. Bueno, aquí ya Juan Pablo me ha presentado súper bien, para que me tengáis ubicado. La foto lo que me hace darme cuenta es de que la peluquería ya toca. ¿Y qué es lo que he planteado? ¿Vale? Yo dije, tenía dos alternativas para hacer esta charla. La primera de ellas es, yo esta charla, mira, al final hago clases, la hago para clientes, la tengo súper machacada. Yo os puedo hablar de M&A y de valorizaciones durante horas sin ningún problema. Pero dije, vamos a hacer algo un poco más arriesgado o diferente y vamos a tratar de hablar un poco a lo que a mí me hubiese gustado que me contasen cuando yo estaba en vuestro lugar, ¿vale? Yo, a pesar de que van pasando los años, ya veis que la vida me va pasando por encima, tampoco saco tanta edad, ¿vale? Yo tengo ahora 41 años, os saco aproximadamente 20, ¿no? ¿Sois de 19 años, 20? ¿Sí? Y cuando yo estaba donde estabais vosotros, yo estaría sentado ahí al fondo de la clase, ¿vale? Tenía una capacidad tremenda para desconectar de lo que explicaban los profesores, no prestaba nada atención a la clase. Y dije, ¿qué podría interesar a un Joaquín si yo volviese para atrás 20 años? Y es ahí donde se me ocurrió un poco la temática de la charla. Esto puede salir muy bien o muy mal, ¿vale? Vamos a ir probando. ¿Qué me hubiese gustado a mí que me contasen? Y obviamente aquí os meto también un poco mi background y antecedentes. Quiero enfocarlos del lado principalmente de las finanzas, que es donde yo me desempeño. En primer lugar, os voy a explicar un poco sobre finanzas personales, temas que yo considero relevantes, temas que a mí, cuando tenía vuestra edad, nadie me explicó y yo fui aprendiendo a golpes a lo largo de la vida, ¿vale? Ojalá yo os pueda traer aquí algunas pinceladas que os puedan ayudar. En segundo lugar, temas de psicología de la inversión, que nuevamente, al menos en mi plan de estudios, absolutamente nadie se preocupó de explicar a Joaquín. Y Joaquín se puso a invertir en bolsa, Joaquín se puso a hacer sus inversiones, Joaquín se llevó sus golpes y aquí os vengo también a contar un poco del aprendizaje de ellos. Finalmente, muy breve, no quiero que sea una lata, vamos a hablar un poco de alternativas de inversión y finalmente, ya, como decimos en España, cajón desastre, ¿vale? Algunos consejos que yo creo que pueden ser útiles para gente que está en el momento de la vida en la que estáis vosotros. ¿Bien? Vamos con ello. En primer lugar, finanzas personales. ¿Por qué empiezo por esto? Cuando yo tenía vuestra edad, yo siempre he sido muy de leer el diario, ¿vale?
Yo tengo fotos de mis padres con un Joaquín de 6 años, con un diario enorme que le tapa. Y yo lo que hacía es que me leía la sección nacional, me leía internacional, y cuando llegaba a Economía y Negocios, lo que hacía Joaquín era... y se pasaba a deportes, ¿vale? Hasta que Joaquín no cumplió los 30 y pocos, Joaquín no se metió a la prensa financiera. Y lo que me ayudó enormemente a meterme a la prensa financiera fue el empezar yo a invertir. ¿Por qué? ¿A Joaquín le importaba lo que sucedía en el diario financiero? La verdad que no mucho. Yo hacía mi trabajo, lo sacaba adelante, pero abrir el diario financiero no era algo que me interesase. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo compraba una acción y esa acción caía un 30%. Y decía, chuta, ¿por qué esta acción ha caído un 30%? Tengo que empezar a entrar, ¿vale? Vamos a ir un poco avanzando sobre esto. Ay. Os decía los 5 tips de las finanzas personales. Dejadme un poco que os explique sobre esto. El primero de ellos es el más obvio, no me voy a detener mucho, pero es uno que ya habréis escuchado mucho, la inflación. Fijaros en esto, la evolución del precio de un café. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la inacción no es una opción. Si tú decides no mover tu dinero va perdiendo valor de forma sistemática, de una manera que llega a ese 72% menos que estáis viendo ahí. ¿Y cómo combatimos esto? ¿Os han explicado ya lo que es el interés compuesto en la universidad? ¿Lo tenéis bien controlado? Dejadme daros un poco aquí de color, ¿vale? Ahí me gusta mucho explicar el interés compuesto con esta historia, relato, cuento. No sé si la habéis escuchado alguna vez. El de El sabio indio, ¿todos la conocéis? ¿Sí? ¿Por qué me gusta esta historia? Porque nuestra cabeza funciona muy bien para la progresión aritmética. Pero, sin embargo, nuestra forma de pensar no encaja bien con la progresión geométrica, con el crecimiento exponencial. Y es ahí donde entra el interés compuesto. Y es por eso que es una fuerza tan poderosa. ¿Por qué os lo quiero explicar esto? Porque este punto es clave para un inversor que comienza a invertir a vuestra edad. No a la mía, a la vuestra. Recordad, estamos 20 años para atrás. ¿Sí? Os cuento muy breve esto para los que no lo hayáis escuchado. En la antigua India, un sabio le hizo un favor muy grande al sultán. Y el sultán, agradecido, le dijo al sabio, pide aquello que tú quieras y yo te lo concederé. El sultán obviamente esperaba que el sabio le pidiese un palacio, una casa, una esposa, que ya sabéis que en la India es común también esto. Y sin embargo el sabio, ¿qué le dice? No quiero nada de todo eso. Quiero que en un tablero de ajedrez tú me pongas un grano de trigo en la primera casilla, 2 granos en la siguiente, 4 en la siguiente, 16 en la siguiente, 32 y así sucesivamente. El sultán se rió del sabio. Dice, pero yo pensaba que me iba a salir caro este favor. ¿Pensáis que le salió caro o barato? Vamos a calcular brevemente cómo le salió. Fijaros la progresión geométrica. ¿Sí? ¿Cómo empezamos? 2, 4, 16. Fijaros al final la cantidad de trigo que ese sultán tenía que dar al sabio. Obviamente, cuando ya hay tantos números, es imposible poner eso en perspectiva, ¿no? Pero aquí llega Joaquín para ayudaros para ponerlo en perspectiva. La producción de trigo de un año del planeta Tierra es esta. Si dividimos entre la producción mundial de trigo de un año lo que el sultán tenía que dar al sabio, el sultán tenía que dar al sabio la producción del planeta Tierra de 1044 años. Una locura, ¿no? Aquí la historia difiere. Unos dijeron que el sultán le agradeció al sabio por lo inteligente que era, otros que lo ejecutó por ir de listillo, ¿vale? Yo creo más la segunda opción, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? No es por la anécdota, no es por el cuento, es para que os deis cuenta del factor del tiempo. Son 2 granos de trigo. Lo importante es que vas generando crecimiento exponencial. Os pongo otro ejemplo. ¿Conocéis alguno de vosotros a Warren Buffett? Oráculo de Omaha,
mayor inversionista de todos los tiempos. Esto más o menos es conocido, es cultura general. Lo que no es tan cultura general, y a mí personalmente me parece súper interesante, es que de la riqueza que tiene Warren Buffett a día de hoy, 84,5 billions, 81,5 se produce a partir de los 65 años. ¿Te das cuenta? Qué interesante es esto. No, Warren Buffett no es un gran inversor por los retornos que ha obtenido, si bien son significativos, sino porque ha obtenido retornos durante mucho tiempo. Empezó a invertir de muy joven. Y de hecho, a mí me gusta mucho la comparativa con Gene Simmons. Gene Simmons, ¿alguno ha escuchado hablar de él? Muy bueno, porque yo no había escuchado hasta esto. ¿Por qué es relevante? Porque fijaros los retornos de Gene Simmons. Un 66% anual, promedio. Es una barbaridad. Frente a Warren Buffett con un 22%. Y sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La fecha de inicio. Daros cuenta de nuevo, el factor tiempo, no los retornos, el factor tiempo. De hecho, si Gene Simmons hubiese empezado a invertir a la vez que Warren Buffett, esta es la pata que tendría ahora. Tendríamos que poner a la Reserva Federal a imprimir billetes, porque no da. Fijaros, ¿cuál es el mensaje que os quiero transmitir aquí? El tiempo es relevante. Estáis 20 años más para atrás. Si a Joaquín se le hubiesen contado esto a vuestra edad, Joaquín hubiese empezado ya a invertir. ¿Cuándo empezó Joaquín? Con los 30 y poco, porque estuvo huevonado hasta ese momento. ¿Vale? ¿Qué más os quiero contar? Bueno, a mí me gusta mucho leer. Os traigo también algún libro, ¿vale? A mí me hubiese gustado que me recomendasen libros que han ido cambiando mi forma de pensar. En cuanto a cómo convertirse en inversor, uno que os recomiendo sí o sí es este. Psychology of Money, Psicología del Dinero, muy recomendable. Inversor inteligente, Benjamin Graham. Un paso por delante de Wall Street. Muy buenos libros para aquellos que queréis comenzar a invertir. Otro tema que podéis decir, Joaquín, esto es muy básico, lo tengo claro, no está de más. Esta correlación, riesgo-retorno, es clave para cualquier inversión que evaluéis. ¿Por qué esto es importante? Siempre que veáis que esta correlación se rompe, que se os suba la ceja. ¿Sí? Yo te voy a dar retornos del 30% mensual sin riesgo. ¿Dónde tienes que poner la ceja? Aquí arriba. ¿Sí? ¿Cómo es eso, 30% mensual sin riesgo? Acordaros de esto, ¿vale? Grandes estafas del mercado financiero se hubiesen evitado si tenéis siempre esta ecuación en la cabeza. Riesgo-retorno. Los mercados hoy en día cada vez son más perfectos. Obtener retornos altos sin riesgo, difícil. ¿Vale? Bueno, y aquí os puse una pizca de sabiduría del amigo Warren Buffett. ¿Qué más? Un tema importante y donde sí que me quiero parar es en este. Veréis que hay muchos brokers. No sé, en Chile yo invierto más con los brokers españoles. Bueno, por si acaso no lo dije, yo soy español, ¿vale? O sea, me habréis dado cuenta, os habéis dado cuenta en el acento. Al menos en España hay muchos brokers que lo que te permiten es que tú juegues con plata ficticia. ¿Sí? Te dicen prueba. De hecho, incluso en las universidades, bueno, no sé si en la vuestra, en la mía lo hacían, había como campeonatos de inversión, ¿no? Que te daban como 1 millón de pesos y era a ver quién le obtenía mejor retorno. Obviamente te dan 1 millón de pesos, nadie te da 1 millón de pesos, es ficticio. Esto es súper relevante. ¿Por qué? Porque invertir y el mundo de las finanzas tiene una parte relevante de teoría, pero una parte aún más importante de psicología. Dicho de otra manera, vosotros no vais a saber cómo sois invirtiendo hasta que de verdad tengáis una pérdida de vuestro dinero, en el dinero real. ¿Sí? Cuando duele la guata, cuando cuesta dormir por la noche. Hasta ese momento tú no sabes cómo vas a reaccionar. Y de hecho, a mí me gusta haceros esta pregunta. Pensad que tenéis el 20% de vuestros ahorros, ¿sí?
Vamos a poner que están invertidos en acciones, en renta variable. ¿En qué momento tomaríais la decisión de vender ese 20% de vuestros ahorros? ¿Una caída del 30%? ¿Bien o mal? ¿Bien? Mal. ¿Cuántos venderíais? Venga, va, manos arriba. Perdéis un 30% en el 20% de vuestros ahorros. ¿Aguantáis como leones o vendéis? ¿Cómo está esa aversión al riesgo en la Universidad de Desarrollo? ¿Nadie vende? Yo no sé si es creo, ¿eh? O sea, ahí tiembla un poco, no sé si tenéis pareja, a mí me viene mi esposa, me dice, Joaquín, esta acción de Tesla que compraste, que está 30% abajo, ¿cómo es eso? Y Joaquín vende, ¿eh? ¿Estáis todos aquí? Ojo, daros cuenta de la parte interesante de esto. No hay ni bien ni mal. No hay ni bien ni mal. Hay gente que duerme por la noche sin ningún problema con ese 30%. Hay personas que sin embargo no lo aguantan. No hay ni bien ni mal. Esto es bien relevante. Pero cómo respondáis a preguntas como esta es lo que va a ir definiendo cómo sois como inversores. No solo la teoría obviamente es relevante, teoría de portafolio de inversiones, la beta, el apalancamiento, etcétera, etcétera. Esto es tan importante o más. De nada sirve que tengas la mejor inversión si cuando pega un gatillazo tú dices no aguanto la presión y vendo. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Algunos conceptos más. Yo os voy tirando aquí, ¿eh? Ya veis que es una charla un poco anárquica, pero yo creo que puede aportar valor. Otro tema bien relevante. Este concepto inglés del wishful thinking. Los seres humanos somos tremendamente buenos para ser optimistas. Eso se nota muchísimo, a mí me gusta esto. Por ejemplo, en casarse. Cuando vosotros escucháis la estadística de 1 de cada 2 matrimonios hoy en día se divorcian y vosotros casáis, ¿pensáis que vais a ser los del divorcio? No. Y sin embargo tienes un 50% de posibilidades. Yo estoy casado, por si acaso. ¿Daos cuenta de esto? La estadística va en contra de lo que piensa nuestra mente. La estadística te está diciendo, yo me caso y chuta, esto es como tirar la moneda al aire. Cara o cruz, salió cruz, me divorcio. Y sin embargo, vamos todos muy animados porque creemos que vamos a estar en el lado bueno de la muestra. Pasa lo mismo con la esperanza de vida. Esperanza de vida en Chile, 79 años. ¿Quién piensa que se va a morir antes? Nada, aquí todos vamos 79, 85 y a lo mejor 90. No, pues lo siento, pero algún huevo va a caer antes. ¿Sí? ¿A alguien le toca antes? Suena anecdótico, suena tonto, pero esto es súper importante porque lo hacemos también en inversiones. Cuando te dicen, batir el mercado es muy complicado. ¿Sí? Los retornos tienden a converger al mercado. ¿Qué pensamos nosotros cuando compramos una acción? Yo la reviento. Porque me han dicho que Tesla es buena y yo en Tesla me hago un 30% anual. ¿Vale? De nuevo, suena anecdótico, suena tonto. No lo es tanto, no lo es tanto. Es bien relevante esto en nuestro día a día. Otro importante, y aquí esto os lo digo también a experiencia personal. ¿Habéis escuchado el concepto de hindsight? El concepto inglés de hindsight. La verdad que la traducción al español no es tan sencilla. Yo diría como mirada retrospectiva sería, pero claro, suena más sexy en inglés, con hindsight, ¿no? Esto es bien peligroso también en inversiones. El hecho de autoflagelarnos. Si yo lo hubiese sabido, ¿no? ¿Qué hubiese hecho yo? Y lamentablemente tenemos que juzgar nuestra decisión con la información que teníamos al momento, no la información que viene después. ¿Qué decir de el FOMO, FMO o como lo queréis llamar? Súper importante. Cuando empiezan noticias como esta, es difícil aguantar la tensión, la tentación, ¿no? De entrar. Oye, con el Bitcoin todo el mundo se está haciendo rico. Yo miro, ¿cuántos Bitcoins tiene Joaquín? Ninguno. Todo el mundo está siendo rico menos Joaquín. ¿Sí? Joaquín se mete en Bitcoin. Mal. Luego cae. Joaquín pierde plata. Tesla, 500% arriba. ¿Joaquín tiene acciones de Tesla? No. Joaquín entra. Mal. Porque entré arriba del todo. Me como la caída. ¿Bien? Vamos un poco... Simplemente ahora, cerramos la parte de estas finanzas más personales. Vamos a daros un poco de visión sobre alternativas de inversión que creo que puede ayudar, todo con este estilo, ¿vale? No quiero que sea como una clase teórica ni mucho menos.
Esto suena a obviedad, yo creo que sale en el folleto de cualquier tipo de inversión que os ofrece el banco, etcétera, pero relevante. Esto, que nuevamente suena ultra tonto, y de hecho tuve dudas de si meter esta diapositiva, al final la metí, porque al Joaquín de 20 años nadie le dijo que la renta fija no era fija. Yo cuando metí mi primera plata en renta fija, yo dije, Joaquín, esto a prueba de bombas. Metí 10 palos y de repente me coté con 8. ¿Qué pasa aquí? La renta fija cotiza. Y de hecho tiene una correlación, que es buena que la tengáis siempre, con la tasa de interés. Los amigos de la Reserva Federal suben la tasa de interés. ¿Qué pasa con la renta fija? Para abajo. A mí nunca no me lo había explicado. ¿Vale? Te metes en bonos, piensas que estás seguro, no estás seguro. Fluctúan. Vamos con un poco de acciones. Estáis todos claros entre gestión activa y pasiva, ¿no? Gestión activa, básicamente, yo voy seleccionando las acciones que yo considero interesantes, mientras que pasiva son principalmente los fondos mutuos, los ETFs, etc. ¿Por qué a mí me gusta esto? Fijaros en este ejercicio, me lo hicieron cuando hacía el posgrado en Estados Unidos y me pareció bien interesante. Fue una cura de humildad importante. Fijaros, estas son las 20 mayores empresas por cotización bursátil a día de hoy. Bueno, a día de hoy puede ser de hace un par de años, ¿vale? Porque yo soy actualizada esta diapositiva con un par de años. Y ahora os voy a hacer una pregunta. Fijaros las 20, ¿vale? ¿Cuántas de estas 20 empresas, insisto, las 20 mayores empresas por cotización bursátil a día de hoy, pensáis que seguirán estando en ese top 20 dentro de 30 años? Mira, voy a hacer la encuesta así a lo analógico, ¿eh? ¿Cuántos pensáis que entre 11 y 20? 1. ¿Alguien más? 5 y 10. Parece, de momento, la acción que tiene pinta de ser mayoritaria. Menos de 5. Casi igualada con la anterior. Y cerramos con ninguna. 3. Estaremos todos de acuerdo de que, lamentablemente, la máquina del tiempo para irnos a dentro de 30 años no la hemos construido todavía. ¿Pero qué podemos hacer? Puedo ir hacia atrás y decir, ¿cómo era este mismo ranking hace 30 años? Vamos a ver cuántas repite. Fijaros. ¿Qué opináis? Daros cuenta qué interesante es esto y qué tremenda cura de humildad. Cuando a mí me lo hicieron, yo quedé loco. Ya no es que no acertemos la empresa concreto. Es que no acertamos el país. No acertamos la industria. Fijaros aquí cómo Japón la estaba reventando. ¿Dónde está Japón ahora? No está por ningún lado. Fijaros la industria financiera, reventándola. ¿Dónde está la industria financiera ahora? No sé a vosotros, a mí me parece súper interesante en el sentido de cómo es una tremenda cura de humildad, de hasta qué punto yo voy a ser capaz de achuntarle a la empresa y a la acción concreta cuando no soy capaz de achuntarle ni al país que va a estar bien dentro de los próximos 20 años. ¿Os fijáis? Me parece un ejercicio bien ilustrativo, al menos a mí me cambió mucho y me hizo darme cuenta de que me faltaba una humildad de la que yo estaba careciendo. Yo pensaba que sí que podía predecir. No puedo. Esto muestra de que no podemos. Además, estaremos de acuerdo de que el mundo no gira más lento, gira cada vez más rápido. Con lo cual, ¿dónde va a estar esto dentro de 30 años? ¿Será Indonesia quien vamos a tener ahí arriba? A lo mejor Chile, ¿quién sabe? Otro mensaje, para que no sea todo destructivo, ¿no? Os traigo uno constructivo. Me decís, oye Joaquín, ya, pero me estás diciendo entonces que no le puedo achuntar, que etcétera, ¿dónde meto la plata? ¿Qué es algo que sí podéis controlar? Y yo me he dado cuenta de que he infravalorado durante estos últimos 20 años. Los gastos. La típica cláusula que no se lee nadie de cuando invierto, iba a decir el Banco Santander, pero son clientes de Price, y iba a decir el Vice y luego también son clientes, entonces estoy fastidiado, no pongo ningún ejemplo ya, ¿vale?
Pero cuando el banco te cobra ahí en el ETF y te dice, señor, le voy a cobrar un administration fee, una comisión de administración del 0,9%, y tú inviertes y te da un poco igual, fijaros, la diferencia entre un ETF sin gastos a uno que tiene un 1,5%, que es muy común. No penséis que el 1,5% es muy excepcional. Bastantes de los fondos mutuos que están dando por ahí vueltas es 1,5%. Estamos hablando de misma rentabilidad, la única diferencia es la comisión. Primer año no importa, segundo año tampoco. Recordad el interés compuesto. El interés compuesto funciona para bien, pero también para mal. Funciona para construir, pero también para destruirme. Cuidado con esto, porque aquí sí que no hay excusa. Esto sí que está en control nuestro. Bien, el controlar los gastos en los que incurrimos para invertir. Vamos a otra que me parece bien interesante. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Interesante? ¿Bien? ¿Sí? Críticas las acepto, sin problema. Otro dentro de este bombardeo que os estoy haciendo que considero que es útil. Fijaros Netflix. 2011, 2021 y ahora está por ahí, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo que comprar Netflix en el 2011 todos hubiésemos querido estar en esa situación, ¿no? Sí, al final es una revalorización, debe ser como 16, 18 veces. Tremendo. Sí, es casi como invertir en Venture Capital. Daros cuenta de que incluso en una historia feliz como es esta, fijaros lo que nos cuenta la intrahistoria. Esto, que en el gran esquema de las cosas parece nada, es una caída del 80%. Vosotros seréis muy valientes con el 30% de caída. ¿Qué tal el 80%? A ver, es que el 80% lo aguantáis como nada, o sea, ya sois kamikazes. El 80% os duele, ¿no? ¿Sí, no? O sea, si no, yo voy a venir a la Universidad de Desarrollo aquí con los patrimonios que hay. A mí un 80% me destruye la vida, ¿sí? Entonces, te subes en el carro de Netflix, que es el carro correcto, ¿vale? Le achunté. Estaremos de acuerdo de que es un recorrido extraordinario. Hay pocas acciones con este recorrido, pero te tienes que tanquear. Y no es menor. Te tienes que tanquear una caída del 80%. Es que de que tener 10 palos vas a tener 2. ¿Das cuenta la caída? Y de nuevo, no juzguemos con información de ahora decisiones del pasado. Aquí tú no sabes si este 80% va a seguir cayendo y va a valer 0. ¿Bien? Voy a poneros otro ejemplo de esto, ¿vale? Ejemplos anecdóticos de mercados de finanzas, pero que creo que ayudan. Vamos con el Bitcoin. Estaremos de acuerdo que si alguno de nosotros hubiésemos comprado Bitcoin en el 2011, seríamos seres humanos muy felices. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿La UDD está contenta? Bitcoin 2011. Pero ahora es cuando yo os cuento la historia del amigo Laszlo. ¿Alguno de vosotros conoce a Laszlo? Fijaros el amigo Laszlo lo que publicaba en un foro allá en el 2010. ¿Lo leéis desde atrás? Voy a pagar 10.000 bitcoins por 2 pizzas. ¿Sabéis cuánto le costó al amigo Laszlo las 2 pizzas? $690 millones. 2 pizzas de pepperoni. ¿Bien? De nuevo, podéis decirme, Joaquín, ¿pero qué me estás contando estas historias? Son relevantes, daros cuenta, son los casos más paradigmáticos que hay, pero os va a suceder constantemente. Obviamente no tan grave como lo de Laszlo, ¿vale? Laszlo se hizo famoso con esto. Es la pizza más cara de la historia. ¿Sí? Una pizza de casi $350 millones. Es una locura. El hombre, yo no sé si sigue vivo, sinceramente, es difícil recuperarse de eso. Yo no sé. La verdad que, mala mía, porque no hice seguimiento de si sigue por ahí dando vueltas Laszlo, pero no creo que sea el único que lo está poniendo de ejemplo al pobre hombre. ¿Qué más? Ya con esto voy tocando ya al final. Os decía que os iba a traer más comentarios, no solo de finanzas, y aquí os voy a tratar de traer algún comentario quizá más cualitativo, pero que de nuevo yo hubiese valorado mucho
que cuando estaba sentado donde vosotros, ahí me hubiesen hecho. Yo estaba así. Ese es Joaquín, ¿vale? El Joaquín de vuestra edad. No siempre fui como soy ahora. El Joaquín de vuestra edad, para dar un poco de contexto, yo soy la primera persona de mi familia que va a la universidad. Entonces, yo no tenía ningún tipo de referente. Lo hablaba con vuestro profesor. Yo salí muy perdido a la universidad. Y hubiese agradecido que en una charla así me comentasen temas que quizá para vosotros son obvios, para mí no lo eran. Yo no tenía ningún tipo de referente en mi familia. No sé si habrá alguno de vosotros en mi situación o estáis mucho más enfocados, probablemente mucho más enfocados, pero sea como sea, ahí me hubiese ayudado esto. El primero es esto. No sé en el plan de estudios de ahora o cómo las universidades atacan todo el tema de habilidades blandas. Yo llevo ya algo más de 20 años en el mundo profesional, esto es súper importante. Los números, los conceptos, al final los vais a ir aprendiendo. Sois todos inteligentes, estáis en una muy buena universidad. Lo que termina marcando la diferencia es esto, las habilidades blandas. Cómo os comunicáis, cómo lideráis, cómo interactuáis. Esto marca la diferencia. Y en concreto, redes personales, networking. La famosa palabra inglesa de networking es súper importante. Empezad ya a hacer conexiones, empezad a conectaros con vuestros potenciales empleadores, ¿sí? Con gente que consideráis que son referentes en la industria, con gente que pensáis que os puede ayudar. A la gente le gusta ayudar, ¿sí? Esto es algo que a mí nadie me explicó cuando estaba donde estáis vosotros. Yo tenía miedo de preguntar, tenía miedo de ir a un Joaquín ya el de 41 años, ¿vale? No el de 20 años. Le digo, Joaquín, ¿cómo es el mundo este de M&A? ¿Qué me recomiendas? A la gente le gusta ayudar. Aprovechaos de eso. Y no aprovechaos en el más sentido de la palabra, sino tratar de usarlo en vuestro beneficio. Cuando vais con genuino interés, la gente trata de ayudar, de responder de forma positiva, apoyaros en eso. Las redes son súper importantes. No esperéis a que tengáis 40 años para empezar a desarrollarlas. Es ahora. Ahora. ¿Sabéis lo que es? No me paro mucho. Un tema no menor, lo estoy haciendo mucho el comentario por el lado de sacar beneficio. No solo beneficio, es más enriquecedor. Sé que este comentario que voy a hacer ahora os va a hundir un poco en la miseria, pero tengo que hacerlo. Vais a estar trabajando probablemente los próximos 50 años de vuestra vida. Mi generación, yo creo que ya vamos camino de la jubilación en los 70, la vuestra tenéis una pinta tremenda de los 75. Por cómo va avanzando la esperanza de vida, etc. 50 años son muchos años. Hay dos alternativas. Ir a trabajar y querer que el reloj pase lo más rápido posible para irme a mi casa y empezar a vivir la vida, o lograr que el trabajo sea algo enriquecedor. Yo personalmente considero que la vida es mucho más rica si lográis que el trabajo os aporte. Y ahí tenéis dos temas. Uno, obviamente, la tarea que desarrolláis, pero aún más importante es las personas con las que desarrolláis esa tarea. Las relaciones humanas, las conexiones. Si lográis trabajar con amigos, con gente con la que tenéis conexión, el trabajo va a ser mucho más llevadero, mucho más enriquecedor. Y de nuevo, sé que suena muy duro, pero es una realidad. Son 50 años trabajando. Yo llevo 20, me quedan 30 todavía. Vosotros estáis para los 50. ¿Vale? Darle con esto, de verdad, hacedme caso. Os decía que os iba a recomendar libros. Este a mí me cambió mucho. Nunca comas solo. Muy buenos consejos, os lo recomiendo. Ojalá lo hubiese leído antes. Otro tema no menor. Yo dentro del MBA, de los temas que más me impactaron fue esto. Hubo casi un ramo entero de la universidad que fue sobre el principio de reciprocidad. Cómo los seres humanos, cuando recibimos, se nos activa un resorte para dar de vuelta. Apoyaros en este principio. Es tremendamente poderoso. No quiero ponerme en modo mafioso, pero no sé si habéis visto El Padrino. ¿Alguno sí? ¿Lo habéis visto? No, entonces ¿qué hacemos aquí? Cancelamos toda la jornada, hay que ir a ver El Padrino, ¿vale? Para el fin de semana. The Godfather, muy buena película, ¿vale? Hay que verla. De las mejores películas de la historia. ¿Por qué la pongo aquí? Algo que no se tiene muy en cuenta es que el amigo Marlon Brando, o Vito Andolini, o Don Corleone, según le llamemos, juega mucho bajo este principio. Cómo Don Corleone se convierte en el padrino. No sé si los que hayáis visto la película. Él lo que hace es, cuando le viene alguien a pedir algo, él le da el favor.
Y cuando la otra persona, por reciprocidad, dice, ¿qué te debo? Él dice, no me debes nada, solo recuerda este favor. Crea una deuda de reciprocidad y él va construyendo su imperio así. Con esto no os estoy diciendo que os convirtáis en mafiosos, ¿vale? Pero es un buen ejemplo, ¿sí? Él lleva esto un paso más allá. Construye un imperio únicamente en base a este principio que es básico en los seres humanos, la reciprocidad. Súper bueno, ¿vale? Probablemente, si uno solo de los libros que os estoy recomendando tenéis que leer, que sea este. En las escuelas de negocio de Estados Unidos, a mí me hicieron, ya os digo, un ramo entero solo siguiendo básicamente los capítulos de este libro. Muy recomendable. Influencia, Cialdini. Lo tenéis en inglés, se lee bien en inglés además. ¿Vale? No es farragoso, es muy bueno para practicar en inglés. Sé que suena tonto, suena básico, pero de verdad no infravaloréis la influencia que tiene la proactividad. Yo os lo llevo un paso más allá. Me gusta mucho este principio. Si tenéis dudas entre hacer algo y no hacerlo, hacedlo. No sabéis a dónde os va a llevar. Os puedo poner 1000 ejemplos, no quiero ser autorreferente en mi vida personal, pero el hecho de que yo esté hoy haciendo esta clase aquí tiene mucho que ver con esto. Veces que me daba paja, que tenía pereza y Joaquín está en Price, ¿quién va a hablar a tal universidad? Y yo, chuta, estoy hasta arriba de trabajo, realmente no tengo tal. Y digo, pero la duda entre hacer y hacer, hazlo. Y voy. Y vas. Y de repente terminas haciendo clases en la universidad. Y de repente de ahí, bueno, y no quiero ser autorreferente, ¿vale? Pero ayuda mucho, de verdad. No sabéis a dónde os va a llevar el hecho de decir sí cuando tienes la tentación de decir no. Obviamente cosas buenas para vosotros. Claro, si os quieren venir a vender droga, decid no. ¿Vale? Aplica para cosas buenas. ¿Vale? Para cosas buenas. Y ya para ir cerrando. Esto en concreto puedo decir a nivel personal que a mí me hubiese ayudado enormemente. ¿Por qué? Por lo que os comentaba. Yo salí de la universidad y me fui directo al mundo profesional y nunca hasta bastante más adelante consideré que había etapas adicionales a la educación. Simplemente nadie me lo explicó. Yo terminé pregrado, me puse a trabajar y hacía lo mejor que sabía y podía en el trabajo. Nadie, por ejemplo, me explicó lo que era un MBA. ¿Sabéis lo que es un MBA, vosotros? Un MBA, para que veáis por qué un poco esto es relevante, la edad promedio de entrada en los mejores MBAs de Estados Unidos, Harvard, Yale, Wharton, etc., está cada vez cayendo más. Ahora mismo, Harvard yo os diría que está en unos 27 años de edad promedio. ¿Qué implica eso? Tú un MBA no es, yo con 27 años lo empiezo y ya está. Si quieres aplicar a un Harvard, tienes que empezar a prepararte antes. Tienes que hacer los ensayos, el TOEFL, el GMAT. Requieres en torno a 1 año y medio, 2 años. Daros cuenta e ir construyendo hacia atrás. Con 25 años ya tienes que empezar a activarte. Tienes que saber lo que es esto. ¿Sí? En mi caso, y por eso me gusta traer aquí un poco mi experiencia personal, yo llegué tarde. Yo cuando me metí por esto, yo tenía ya 31 o 32 años, ya estaba pasado en promedio de edad. Y no solo eso, vuestras mentes ahora mismo, gracias a la universidad y al estudiar, son máquinas de estudiar. Creedme que el mundo laboral lo que va a hacer con esas mentes es destruirlas. Yo cuando me puse a prepararme para el MBA y tenía que hacer el típico problema matemático de un tren sale del punto A las 5 de la tarde y va a 50 por hora, el otro sale del punto B a las 7 de la tarde y va a 80 por hora, ¿dónde se cruzan? Yo sin Excel sudaba sangre para sacar eso. ¿Por qué? Porque en el mundo laboral no te obligan a que hagas como que el Excel no existe. Yo lo hago todo con Excel. Y el Excel funciona súper bien, es extraordinario, pero lo que me hace es que operaciones aritméticas que vosotros lo hacéis ahora así, a mí me matabas. Lo mismo memorizar. Yo ya no memorizo. En cambio, cuando estaba donde vosotros, mi cabeza era una máquina de memorizar. Era súper rápido. ¿Por qué os digo esto? Tenéis ahora unas habilidades para todo lo que requieren, tanto el MBA y ahora voy con el CFA, que no vais a ir ganando, vais a ir perdiendo. El mundo laboral os va a aportar muchas cosas, pero en ciertas otras no os va a hacer mejor, os va a hacer peor de como sois ahora. Tener eso en cuenta. Yo cuando ya estaba trabajando, sentarme a estudiar 8 horas el sábado, puta madre, me mataba.
me quería morir. Me quería morir. ¿Por qué? Porque en el trabajo estaba acostumbrado a que el viernes y terminas y el fin de semana es para ti. Cuando yo tenía que, mis compañeros que estaban viviendo la vida fin de semana, yo tenía que ir a sentarme a la biblioteca, como os tenéis que hacer vosotros, me mataba. Porque Joaquín ya no era el Joaquín de vosotros, era el Joaquín que trabajaba. Tenéis unas virtudes ahora muy buenas para plantearos estas cosas. Y el segundo de ellos, y lo menciono también porque quizá no es tan conocido, pero en Chile sí que está pillando mucha atracción, que es el CFA. ¿Habéis escuchado alguno del CFA? ¿Sí? Muy buena credencial, muy valorada en el mercado. Yo personalmente, para la gente que contrato, si no es MBA de escuela top, y cuando digo top es top, prefiero un CFA. Porque... Dale. ¿Qué nivel? Todos. No, todos. Los tres. Sí, te estoy diciendo de sacar la credencial completa. Para mí una persona que es capaz de cerrar los 3 niveles del CFA, más aún a la vez que trabaja, me quito el sombrero. Esa persona la quiero en mi equipo. La ética, la disciplina, más allá de los conocimientos, que también, pero la ética, la disciplina de trabajo que me transmite, bien, yo quiero a alguien así conmigo, ¿vale? Así que tened en cuenta también esta credencial. Y el último comentario ya, y esto me arrepentiré de decirlo si alguna vez tengo que negociar con vosotros el sueldo, pero es mi obligación, ¿vale? Como ponente. Me gusta mucho esto. La percepción que uno mismo tiene de su valor como empleado. Esto es bien relevante. Yo tampoco lo tenía claro. Ahora, cuando negocio con mi equipo, que me viene a pedir aumentos de sueldo, etcétera, ahora tengo que tenerlo en cuenta. ¿A quién me duele perder y a quién no? ¿Quién me puede apretar un poquitín y quién yo tengo gran poder de negociación? Eso es bien importante. Cuando empecéis a trabajar, Valle de la Muerte, vuestro primer año, creo que tenéis una gran formación aquí en la Universidad de Desarrollo, suena duro decirlo, del mundo laboral, no sabéis nada, vais a tener que aprenderlo. Este primer año sois todavía poco productivos, ¿vale? Vuestro empleador va a invertir mucho en vosotros y va a recibir poco de vuelta. ¿Sí? Cuidado acá. Acá vuestro valor empieza a aumentar de forma exponencial. Segundo, tercer, cuarto, quinto año. Las personas de mi equipo, el músculo, son lo que llaman los consultores senior. Son gente que ya tiene esa atracción. Han pasado ese valle de la muerte y ya nosotros no estamos invirtiendo en ellos. Ellos nos dan de vuelta. Eso obviamente, tienes dos alternativas, saberlo o no saberlo. Si no lo sé, yo trabajo, tu empleador saca el jugo de ti, pero tú no aprovechas de ello. Ese es el momento para negociar. Ese es el momento para moveros de trabajo. ¿Sí? Es el momento en el cual vosotros estáis de verdad aportando valor a la organización. Tened siempre esto en mente porque os va a ayudar enormemente a tener la visión de vosotros mismos, no como percepción personal, sino cómo me percibe la empresa en la que trabajo. Y eso os va a ayudar mucho a sacar las mejores condiciones posibles. Todo esto, si trabajáis en Price, os olvidáis de esto, ¿vale? No he dicho nada. Dale. Depende del trabajo. Depende del trabajo. Mira, yo te hablo de lo que yo conozco, ¿vale? No he hablado nada de Money, etcétera. Yo trabajo en finanzas corporativas. El primer año es duro. O sea, el primer año estamos básicamente enseñando. Después de ese primer año es cuando tú empiezas a aportar valor. Yo te diría en torno a un año, pero depende mucho de lo mecánico que sea el trabajo. Si vas a estar haciendo presentaciones, PowerPoint, etcétera, que no aportas mucho valor, es mucho antes. Pero en trabajos de alto valor añadido, yo creo que el año es lo razonable. Banca de inversión, M&A, consultoría, etcétera, yo te diría que el año es razonable. Si pillas otros trabajos más mecánicos, puede ser 4 o 5 meses. Pero yo creo que el año, oye, y los trabajos bonitos, yo creo que un año significa que tienes esa curva de aprendizaje que ya aportas valor. ¿Sí? Depende de cada uno también. Hay gente que aprende rápido, otros que no, pero yo tomaría el año como un buen proxy. Bien. Bueno, esto es todo por mi lado. Sé que ha sido una presentación un poco anárquica. Espero que haya aportado valor. Dejo la oportunidad de preguntas. Aquí estoy a vuestra disposición. Por favor, yo... Espera, me acerco. Hola. Hola. Yo tengo una pregunta. Es que yo estoy en verdad muy interesado en el área de finanzas. Me gustaría mucho trabajar en esa área.
pero no sé cómo formular la pregunta. Quizás en las pruebas no me da tan bien de finanzas. Entonces, como ¿en qué tanto me tengo que fijar si me va bien en eso y si me va a desempeñar bien en finanzas, en el trabajo? Y si después a la hora de buscar práctica se van a ver, tenéis notas, no sé, 4, 5, quizás no sirva para PwC y aparte de la UD, no sé. Cuando dices pruebas es en la universidad. Sí, en la universidad. Mira, ahora sé que va a quedar muy mal la respuesta, pero creo que no he pedido expediente académico a nadie yo. Nosotros vamos por entrevista directamente. O sea, lo que me interesa es que tengáis el título, ¿sí? Y luego la entrevista 1 a 1. No, pedimos, yo creo que nunca hemos pedido notas. No me interesan tanto las notas. Me interesa, obviamente, sí, sacar el título en los años que corresponden. Si veo que, oye, una carrera de 5 años lo hacéis en 6, para mí sí que es un red flag. Pregunto, oye, ¿qué ha pasado aquí? A veces hay explicación, he tenido un problema familiar, ha habido X temas, pero si lo sacas en los años correctos, para nosotros es un tema ya más de entrevista 1 a 1 y la prueba que nosotros hacemos. Yo confío mucho más en la prueba que yo hago que lo que me traigas de notas de la universidad. Pero y más en lo personal, por ejemplo, si a mí me interesa mucho las finanzas, pero en notas cuando estudio veo que no me da tan bien. ¿Tengo que fijarme como quizás ese no es mi área o...? Claro, en primer lugar, finanzas finanzas es un mundo súper amplio. Entonces, a riesgo de tirar para abajo lo que yo hago, yo no creo que sea especialmente complejo desde el punto de vista técnico. ¿Sí? O sea, los conceptos propiamente dichos de finanzas, yo qué sé, análisis de estados financieros, valorización, etcétera, etcétera, todos vosotros, si os desempeñáis en ello, los vais a adquirir bien. No tengo absolutamente ninguna duda. ¿Dónde se termina marcando la diferencia? Uno, en aprender rápido. Es súper importante que esos conceptos que tenéis, llevarlos al mundo real. Eso es un gran desafío. Ahí es donde hay gente que no le va tan bien. Eso punto 1. 2, todo el tema de habilidades blandas que os decía no es menor. Mi equipo, por ejemplo, tiene que, valga la redundancia, trabajar en equipo. Es súper importante para mí. Una persona que es proactiva, que se integra bien con el equipo, para mí vale mucho. Y después lo que te convierte, sobre todo con el paso de los años, es en un solucionador de problemas. Tened en cuenta, y esto no es menor, os vais a enfrentar a un mundo laboral en el cual la inteligencia artificial, y sé que esto lo habréis escuchado en todas las charlas, pero nos está comiendo vivos. ¿Sí? Yo lo hablo con mi equipo. Mi equipo, por ejemplo, nosotros hacemos mucho de valoración de empresas. La valoración de empresas, tú ahora mismo la metes en un bot y te lo hace en 20 segundos. Si quieres que el bot no te saque del mercado, tienes que dar un paso más. ¿Y cuál es ese paso más? El paso más es solucionar problemas. Es la valoración donde nadie se quiere meter. Es, yo qué sé, pongo un ejemplo tonto. Estamos valorando ahora una startup, sé que es una broma esto, pero es que es verdad, una startup que está en Temuco, que es un señor en un departamento con un computador. Es una startup. ¿Cuánto vale? ¿Qué modelo financiero mete mano ahí? Ahí no te entra inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya no es el concepto financiero, es un problema que tienes que solucionar. Es cuánto vale este señor que tiene una idea brillante, pero está metido en un departamento con un computador. Ahí puedes aportar valor. A donde te voy con esto es, los conceptos y la teoría, estamos convergiendo a un mundo en el que es un commodity ya. Todo el mundo lo tiene. Tienes, o sea, mi equipo yo los veo y me dejan asombrados. O sea, tienen el ChatGPT, yo les hago una pregunta, lanza la pregunta al ChatGPT y ya me tiene respuesta. Vosotros no vais a competir entre vosotros, vais a competir contra la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no te la ganas con conceptos, porque lo sabe mejor que tú. Donde tú lees un libro, él te saca 10 estudios. Si quieres competir ahí, vas a morir. Vas a morir, está perdido antes del punto de partida. Entonces, tienes que lograr, 1, el mundo de personas, todo lo de habilidades blandas es súper importante. Ahí os vais a mover en inspirar confianza. Cuando yo me paro delante de un cliente, lo que quieren es, Joaquín, que le inspire confianza. ¿Cómo lo haces? Chuta, en cada caso es diferente. Ahí generas valor. Y el segundo es solucionando problemas, donde no te entra la inteligencia artificial. Entonces, ¿a dónde te voy con esto? Para no evitar tu pregunta. Los conceptos, la teoría, ya no marca tanto la diferencia. Si tu cuello de botella está ahí, no es un problema. Yo, mira, y me vais a disculpar los académicos, pero yo hago clases en Adolfo Ibáñez, Magíster en Finanzas, y los alumnos me preguntan, oye, Joaquín, pero ¿y puede usar ChatGPT para el examen? Usa lo que quieras. Y se me quedan locos. O sea, me viene el director acá y me dice, Joaquín, ¿pero cómo dejas que usen ChatGPT? Puta, en el mundo laboral van a usar ChatGPT. ¿Por qué voy a hacer la simulación de que ChatGPT no existe? ¿Por qué voy a crear como un laboratorio artificial donde esto no existe? No. Ahora bien, mi responsabilidad como profesor es hacerte una pregunta
que ChatGPT no sirva. A mí me toca romper un poco la cabeza. Pero a donde yo voy es, tienes tantas herramientas hoy en día que la teoría no va a ser el diferenciador vas a ser tú. Tú con tus habilidades blandas y capacidad de solucionar problemas. ¿Bien? ¿Contesté? Bueno. Gracias. ¿Qué está haciendo Price como para adaptarse a estas nuevas tecnologías? No es fácil. No es fácil y está siendo, mira, bueno, vosotros no me conocéis mucho, pero yo soy bastante transparente, ¿vale? O sea, no me gusta vender humo. Nos está costando porque yo mismo, al final, tienes cierta aversión al cambio y, por ejemplo, yo lidero un equipo de 45 personas. Malamente yo voy a promover el cambio si yo soy contrario al cambio. Entonces, Joaquín es pro inteligencia artificial, Joaquín está inseguro con eso. Joaquín lleva 25 años, se siente valorado, respetado, ¿sí? En el momento que haya la inteligencia artificial que hace lo de Joaquín, Joaquín dice, ¿pero qué hago yo con esto? ¿No? Entonces, hay cierta resistencia al cambio. Estamos tratando, y también, y esto cuidado, porque, chuta, es que eso lo estoy pintando muy apocalíptico, no quiero tan apocalíptico. Voy a hacerlo apocalíptico. Cuando yo entré como analista, ¿vale? Como entraríais vosotros, gran parte del trabajo que yo hacía era el trabajo mecánico. ¿Sí? Porque, por lo que os decía, el primer año es un año muy farragoso. Estás ahí procesando estados financieros, bajándote comparables para la valorización por mercado, comparables de la beta, del apalancamiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué pasa? El riesgo principal de inteligencia artificial no está tanto ya para mí, ¿vale? Porque mi rol ya tiene un rol más comercial, de liderazgo, de guiar a los equipos, etcétera. ¿Dónde puedo hacer daño? A los analistas míos. Entonces, y de nuevo esto, negaré haberlo dicho después de terminar esto, pero el riesgo está a nivel analista. O sea, donde están más las conversaciones es, oye, si vamos a invertir en tal herramienta de inteligencia artificial que nos cuesta, no sé, $50.000 al año, Joaquín, ¿cuántos analistas puedes ahorrarte de tu equipo? ¿Por qué? Porque ataca el trabajo más mecánico. Cuando tú todavía no eres capaz de aportar valor, ahí es donde entra más la inteligencia artificial. Entonces, en el punto que tú mencionas, ¿dónde nos está ayudando mucho a nosotros? Por ejemplo, el procesamiento de data. Pero claro, eso es bueno y es malo. Es bueno porque procesamos data mucho más rápido, pero es malo porque necesito menos gente para procesar data. Entonces, donde yo aprendí gran parte de mi carrera profesional, que es cuando me traen el balance 8 columnas y yo tengo que mapearlo y sacar el estado financiero, y chuta, sí, era un coñazo, pero Joaquín aprendió muchos estados financieros procesando data de esa manera. ¿Qué pasa? Que ahora doy un botón y lo hace. Entonces tengo dos problemas. Uno, el Joaquín de hace 20 años no aprendería, y dos, no sé si hubiesen contratado al Joaquín de hace 20 años, porque lo decía la máquina. No quiero ponerte el apocalíptico, pero daos cuenta de que ataca mucho ahí, porque sobre todo es en grandes volúmenes de data, donde de verdad te pegas ahí, la inteligencia artificial es muy buena. Para la típica presentación de PPT que no tienes que meter mucha cabeza, te lo hace la inteligencia artificial. Entonces, claro, lo que hace el analista de primer año, compites contra esto. Por favor. Y bueno, siendo Price una empresa tan grande y con tanta presencia, quería preguntarte más que nada cómo se alinea Price en Chile contra lo que está haciendo Price global y si van en la misma línea, más que nada cómo funciona la diferencia entre el global y el caso particular de Chile. Buena. Mira, es muy buena pregunta y para no ser solo autorreferente de Price, yo creo que es bastante transversal a estas multinacionales, ¿vale? Para no ser solo referente de mi empresa. Tiene cosas buenas y cosas malas. En lo bueno, realmente es una red de verdad. ¿Qué significa esto? Yo tengo, por ejemplo, ahora 2 de mi equipo se me están yendo a Price Australia, Price Sydney. Otro se me está yendo a Price Nueva York. Hay pocos trabajos en los cuales tú seas eficiente el día 1 en otro país. En este lo es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en M&A, yo gran parte de los clientes que tengo son extranjeros. Típico inversionista internacional que quiere entrar en Chile. Dicho de otra manera, yo trabajo en inglés, mis informes son en inglés, va todo en inglés. ¿Qué significa eso? Que si tú a mí me pones en Nueva York, es más de lo mismo. O sea, en lugar de ser un gringo que invierte en Chile, es un japonés que está invirtiendo en Nueva York. Lo mismo. ¿Sí? Entonces, te funciona muy bien. Para aquellos que tengáis expectativas de movilidad internacional, funciona muy bien.
Y lo que también funciona muy bien es que la jerarquía profesional está estandarizada. Dicho de otra manera, un manager de Price tiene unas skills y unos años de experiencia que son análogos a todo el planeta Tierra. Tú puedes seguir de manager a Zimbabue, a Indonesia, a Rusia. Bueno, a Rusia no, porque ahora nos bajamos de ahí porque están en guerra. Mal ejemplo. ¿Vale? A Francia. Y como además el inglés funciona de lengua transversal, yo he llegado a tener gente en mi equipo que no habla español. Prefiero que hablen inglés porque el español asumo que lo van a ir aprendiendo aquí, hablando con el equipo, etc. Entonces, entre inglés y español, prefiero que hablen inglés directamente y ya el español lo vas a aprender. Tengo ahora una chica sudafricana, no habla, la pobre no habla ni papa español. Y va tirando, yo estoy contento con ella. ¿Sí? O sea, de vez en cuando le toca el típico contador a la antigua chileno que no habla ni papa de inglés, lo sufre, pero... Bueno. ¿Vale? Entonces, tienes la parte de la movilidad, una relevante. ¿Dónde eventualmente sí que puede pasar que no es tan bueno? Todavía tuve reunión esta mañana con Price Estados Unidos. Es un hecho, los gringos son un poco prepotentes. Entonces, para ellos, Chile, y ojo, cuando digo Chile, te pasa lo mismo con España, ¿eh? Para ellos, o sea, aquí ellos no saben ni si hay wifi, ¿vale? O sea, hay cierta forma de dirigirse hacia nosotros, etcétera, que no siempre te gusta, ¿no? Ellos son muy potentes, nosotros somos un microbio comparado con Price Mundo. Entonces, eso a veces también lo notas en las interacciones. Pero yéndome por la parte buena, y yo creo que es la clave, ¿por qué está Joaquín en Chile? Joaquín quería hace 11 años, yo quería viajar por Sudamérica, nunca había estado en la Patagonia ni Isla de Pascua, pillé el planeta Tierra, dije Sudamérica, venga, ¿dónde Sudamérica? Hice un poco de due diligence, Chile era el país que más me gustaba, me vine para Chile. El plan inicial era 2 años y ahí va 11, ¿vale? Eso ahí se me cambió un poco el plan. Pero esa movilidad internacional yo creo que es un gran factor de estas multinacionales. Y cuando te digo Price, McKinsey, Bain, todas en general. ¿Bien? Con relación a la pregunta que hizo mi compañero acá, de la inteligencia artificial también, y relacionado a las certificaciones que mencionaste, tengo entendido que el CFA igual es como más técnico, y el MBA es como ya más del área de management. Entonces, ¿no vendría a quedar obsoleto el uso o la certificación del CFA, ya que la inteligencia artificial podría como reemplazar este lado más técnico y el MBA tomaría más peso porque ya viene a más de cómo ver el área, la panorámica general de la área blanda, de cómo manejar a la gente? Es un muy buen punto. Sí y no. Sí, por el lado probablemente del conocimiento, pero recordad un poco lo que os decía en la charla. Cuando yo veo un CFA con los 3 niveles, ¿vale? ¿Yo qué veo ahí? Veo una capacidad de esfuerzo, trabajo y fuerza de voluntad que quiero alguien así en mi equipo. Ten en cuenta que muchas veces en el MBA también es así. O sea, ¿por qué un MBA Harvard, un MBA Wharton es tan valioso? ¿Los conocimientos que se dan ahí son buenos? Sin duda, son buenos. Pero la clave, ¿cuál es? La tasa de aceptación. Un Harvard tiene una tasa de aceptación del 3%. Entonces, cuando yo veo en Price a un MBA Harvard, ¿qué veo? Veo lo que aprendió en el MBA. Oye, bien, súper bueno, ¿vale? Premios Nobel haciendo clase, etc. ¿Pero qué veo? Veo un gallo de que de 100 personas brillantes logró superar a 97. Lo quiero en mi equipo. ¿Me sigues? El CFA es un poco similar. No quiero desdeñar los conocimientos, son relevantes, pero funciona un poco como travesía del desierto. Una persona que ha logrado superar todos esos obstáculos y llegar al final, quiero una persona así en mi equipo. Es más por el challenge que involucra. Yo valoro mucho el challenge. Ojo, oye, porque me podría decir, ya Joaquín, pero entonces contrata a un doctor en filosofía. No, no me interesa, ¿vale? Prefiero a un CFA, ¿sí? Pero el challenge para mí es muy importante y eso no queda obsoleto. Una persona, sobre todo, que ten en cuenta que esto se hace normalmente a la vez que trabajas. Tener la disciplina de a la vez que trabajas, sacarte 3 CFAs, los 3 niveles, yo me quito el sombrero. Yo pongo en duda que yo fuese capaz. ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta más? Bueno. Chuta, me das miedo tú, ¿eh? Lo de reinventarse. Uno hoy día, tú mismo dijiste, las carreras duran mucho más, estamos hasta los 70, lo que sea, uno termina la universidad de joven y uno se va a reinventar muchas veces en la carrera profesional. Que tú eres joven, así que tú no te has reinventado todavía, pero que en el mundo de la industria, en Price, ¿qué se ve de eso de reinventarse las carreras, emprender, estudiar, trabajar? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuál es tu experiencia en eso? Bueno,
Mira, es súper buena pregunta porque yo esto me lo planteé sobre todo, yo por si acaso hice el MBA, ¿vale? O sea, yo barro un poco para casa porque hice el MBA. Con el MBA te planteas mucho el mundo del emprendimiento, por ejemplo, que yo lo había dejado totalmente de lado. Yo me había ido por el mundo corporativo. Y en general, y os pasará a muchos de vosotros, haces un poco algo que yo creo que tiende a la autojustificación de decir, oye, yo tengo, me invento, 27, 28 años, estoy muy joven para emprender, ¿no? Todavía tengo que ver en el mundo corporativo, aprender mucho y luego llevarlo a mi superemprendimiento. Si veis la data, hay pocos emprendedores de más de 30 años. Son poquitos. A ver, los hay, pero son poquitos. Ahora en Chile, si os dais cuenta, hemos tenido esta hornada de los unicornios, el Betterfly, etc. Fijaros un poco la trayectoria. Son casi emprendedores seriales. Comenzaron nada más a salir de pregrado, como vosotros. Entonces, lo que por sentido común tú dirías, oye, aprendo, me voy a un Price, por ejemplo, aprendo. Yo, mira, al final en 20 años en esto he visto ya una cantidad de empresas, de formas de hacer las cosas, hacerlas bien, hacerlas regular, hacerlas mal, que yo ahora si emprendiese estaría mucho mejor capacitado que con 25 años. Pero cuesta más. ¿Por qué cuesta más? Porque ya te vas metiendo en una posición en la cual tu costo de oportunidad es mucho más alto. Si yo ahora pego un golpe de timón, no es el Joaquín de 24 años, que el Joaquín de 24 años, ¿qué tenía que perder? No tenía que perder nada. ¿Sí? Sueldo bajito, poco valorado por el mercado, no tenía ningún tipo de marca personal en aquello que hacía. Claro, el Joaquín de 41 años pega un golpe de timón, chuta, el estómago me da miedo. ¿Cómo se lo explico esto a mi señora? Que en lugar de ganar X, voy a ganar X entre 10. ¿Sí? Y no sé si esto va a funcionar. A lo mejor funciona o a lo mejor no funciona. Entonces, es súper buena pregunta porque lo que yo me autojustificaba era, no, primero aprende y después te vas, por ejemplo, al mundo del emprendimiento. Mi experiencia después de 20 años es que no funciona tan bien. Yo conozco bien poquitos casos que hayan tenido la valentía de, estando ya en una buena posición, asentada, y sobre todo ten en cuenta que yo trabajo mucho valorando también marcas, ¿vale? Intangibles. Vosotros tenéis que veros a vosotros como un intangible que va aumentando de valor. Cada año que vais aumentando en experiencia profesional es un mayor valor que vosotros tenéis en el mercado. Pero ese valor no es transversal. Si tú te especializas, me invento, en minería, si tú te vas a una startup financiera, no sirve para mucho la experiencia que tienes. No sirve que esté a cero, pero no sirve para mucho. Entonces, cuidado porque lo de reinventarse no es tan sencillo. Suena muy bien, pero da miedo. Da miedo. Y según vaya aumentando vuestro costo de oportunidad, más miedo da. Gano 2 millones de pesos, da miedito. Gano 3, da miedo. Gano 5, da mucho miedo. ¿Sí? Pues lo que podéis perder es mucho mayor. Entonces, contradictoriamente, a veces yo considero que estáis en mejor posición vosotros para, por ejemplo, el mundo del emprendimiento de lo que pueda estar yo. Porque en mi caso ya entra el valor, hay que tener valor. Y ya os digo, no tengo tantos casos de éxito de eso. ¿Te contesté ahí? Muy buena pregunta, Muchas gracias, Joaquín. Se agradece mucho. Un gusto. Muchas gracias.